Una vez el festival de música haya concluido, encontrándose actualmente en el estacionamiento del recinto, el grupo de viajeros se despedía de Harry y Clyde, quienes igualmente realizarían un viaje para visitar a Vera, pues tenían una conversación pendiente con ella. Cuídense mucho Harry y denle un saludo a Vera de nuestra parte. Dijo Max dándole un abrazo a su sobrino. Sí tío, fue agradable verlos, espero que lo pasen bien en su viaje. Dijo con una sonrisa, correspondiendo el abrazo. Adiós chicos, sigan ayudando a los demás, yo los estaré viendo en las noticias y dándoles apoyo. Decía Clyde con una leve sonrisa, la cual fue compartida por el trío. Gracias, a ti también que te vaya bien. Dijo Ben estrechando su mano. Cuando hablen con la tía Vera pregúntale por lo que ocurrió el día que la visitamos, es una historia interesante de oír. Dijo Gwen captando la atención de su primo rubio quien asintió, preguntándose internamente qué podría haber pasado. Sin más que decir el dúo padre e hijo subió a su auto retirándose del lugar mientras que el cuarteto caminaba en dirección al camper. Y bueno Hope, ¿cómo estuvo tu primer concierto? Preguntó Ben caminando junto a la peli blanca quien sonrió por su pregunta. Pues, ciertamente será una experiencia que nunca olvidaré, pero aún con todo, fue agradable cada momento. Dijo dándole un leve golpe en su hombro de forma juguetona, compartiendo una risa con el castaño. Entrando en el camper, se dirigieron a un lugar más tranquilo para poder descansar, deteniéndose en el estacionamiento de un parque cercano, alistándose para dormir. Invocando a Jen para que descansaran juntos, apareciendo en su forma humana viéndolo con curiosidad. Hola chicos, ¿ocurrió algo? ¿Otra vez hay un monstruo del clima? Preguntó la pelinegra levemente en guardia. No tranquila, ya terminó el asunto, ahora vamos a dormir. Informó acariciando suavemente su cabeza para el gusto de ella que sonrió felizmente. Oh muy bien, entonces hagámoslo. Dijo animadamente saltando hasta la litera superior, sentándose en esta, esperando al castaño. Haciendo reír al aludido y a su abuelo por su actitud enérgica, y molestando al par de chicas por los celos, y la sonrisa socarrona que les daba, no ayudaba a calmar su estado de ánimo. Bien ya voy. Dijo Ben subiendo junto a Jen y ella les guiñaba el ojo a sus rivales. A lo que el par prometía vengarse de la Loboan descarada. Ya procediendo a dormir. Dicha Loboan actuando similar a otros caninos, se acurrucaba con querido castaño, abrazando su cuello, estando parcialmente sobre él, recostando su cabeza sobre su pecho. Haciendo reír levemente a Ben, quien abrazaba su cintura y acariciaba su cabello que caía por su espalda. Él ya estaba acostumbrado a la actitud intrépida de las chicas, y le gustaba mucho, por lo que él simplemente se dejaba querer además de hacerlas felices. Además de ya haber caído ante la tentación con ella, por sus instintos de Loboan, controlándose al último minuto. Ya habiendo pasado un par de horas, salió de sus pensamientos cuando Jen se había movido, comenzando a besar suavemente su cuello. Aguantando las cosquillas que le generaba, alejándose un poco para verla a los ojos, notando cómo le sonreía con cariño y diversión. Asegurándose de que sus compañeros estuvieran dormidos. Le siguió el juego y besó sus labios, provocando que ella apretara más el agarre sobre su cuello, sintiéndose muy feliz. Al punto en que volvió a acercar su rostro al cuello de Ben, esta vez dándole una mordida cerca de la base, marcando territorio y el castaño aguantaba el dolor y las ganas de gritar para no despertar a los demás. Au, Jen no me muerdas con tanta fuerza. Seguro que dejará marca. Reprendió en voz baja frotándose el lugar de la mordida. Pues esa es la idea jeje. Susurró la pelinegra con una sonrisa, viendo con orgullo la marca que había dejado en él. Mientras que dentro del Chaquetrix las pocas chicas que seguían despiertas tenían reacciones mixtas ante la declaración de lo que hizo su hermana. Y luego dicen que yo soy quien se sobrepasa. Dijo Ray aún dentro de la caja de cristal tocando una armónica. Dentro de su casa en una torre que convirtió en su casa. Jiji, parece que tendré que darle una lección de disciplina a la lobita para que no lastime a Ben. Dijo Flora con una tranquila y gentil sonrisa, que haría creer a quien la viera que no mataría ni a una mosca. Que solo era una ilusión que ocultaba sus oscuras intenciones, naturaleza idéntica a las plantas carnívoras, estando en medio de un espeso bosque que eligió como su casa. Teniendo en mente al Yenaldo Osi que esperaba volver a encontrar algún día. Por lo que mientras tanto se conformaría con Jen y con otros que quieran lastimar a Ben. Mientras tanto el aludido solo suspiró, mentalmente agotado y cerró sus ojos para no ver la sonrisa socarrona de la chica, considerando en devolverle la mordida, pero dejó de lado esa idea al recordar que solo vestía una camisa de tirantes. No queriendo explicar por qué tendría una marca y así evitar un conflicto con la albina y la pelinaranja, y lo consideren un pervertido o algo parecido.
Mientras que Jen dormía feliz de la vida sobre él, sin saber lo que le deparaba al regresar al Chaquetrix. Aunque internamente la duda de qué pasó con el robot climático persistía en la mente de Ben, teorizando que quizás no sería la última vez que encontrasen. Al día siguiente retomaron su camino al parque temático conocido como Estudios Planetario. Aunque curiosamente, Ben fue el primero en alistarse para ocultar la marca con su ropa. Y mientras avanzaban por la carretera, Max escuchaba las noticias por la radio y los jóvenes observaban el blog referente a ellos en la computadora de Gwen. Aunque Jen estaba más centrada en mirar el paisaje por la ventana, llamándole la atención las distintas cosas que veía. Aunque de igual forma escuchaba atentamente lo que sus compañeros decían. Lo sucedido en el concierto es la tendencia del momento, hay varios comentarios agradeciéndonos por no dejar que el festival sea interrumpido. Informaba la peli naranja viendo la sección de comentarios. Los héroes de la música, jeje, sí que habían muchos fanáticos de las bandas que participaron. Incluso hicieron fanarts. Wow, qué rápido, apenas pasó un día. Decía Ben viendo algunos dibujos que habían posteado distintas personas. Aunque por el poco tiempo que había pasado su calidad era cuestionable. No percatándose de cómo Gwen se había tensado al oír lo último mencionado, abriendo sus ojos como platos viendo la pantalla, estando lista para cerrar rápidamente la pantalla para evitar que el par viera cosas inapropiadas. Como ella lo había hecho sin querer y que todavía le afectaba, intentando reprimir un sonrojo en las ocasiones que cierta imagen de ella junto a Ben acechaba por aparecer en su mente. Afortunadamente no habían imágenes de esa índole, por lo que dio un suspiro de alivio, viendo las imágenes y fotos de cómo se enfrentaban a los monstruos climáticos, y la más popular era una donde ellos tres en compañía de Raya y Kinecia tocaban en el escenario como si fueran una banda. Esta es buena, sí que hay gente con creatividad. Dijo Hope inocentemente. Eso no te lo niego. Dijo Gwen en un tono neutral, deseando que esa creatividad no sea usada inapropiadamente. Hasta que vieron una sección en particular referente a la nueva integrante del equipo. Oye Hope, mira, ya están hablando de ti, parece que el apodo más popular por el que te llaman es White Wizard. Mencionó el castaño llamando la atención de la aludida, quien soltó una leve risa por cómo la nombraron. Jeje, vaya que creativo, aunque bueno tampoco es muy alejado de lo que soy. Dijo Hope levemente divertida. Bueno, la gente se fija en lo primero que ve, a mí me asociaron el color morado y a Gwen el negro. Creo que no hace falta decir en qué fijaron las personas. Dijo el castaño sujetando un pequeño mechón del largo cabello albino de la maga entre sus dedos. Cosa que la hizo sonreír levemente. ¿Y entonces cuál sería un nombre de heroína adecuado para mí? Preguntó Jen con curiosidad mirando a Ben, pues actualmente era la única de sus hermanas sin uno propio. Llamando la atención del joven, quien sonrió aparentando que lo meditaba un momento, ya sabiendo el nombre perfecto para ella. Ya que eres una loba, ¿qué tal Blitzwolfer? Sugirió, a lo que Jen lo consideró asintiendo ante el nuevo nombre. Si me gusta, me queda bien. Dijo animadamente. Chocando el puño con el castaño, riéndose levemente. Ignorando cómo el par de chicas los miraban con dagas en los ojos. Jajaja, se va a armar la guerra y Ben está en medio sin saberlo. Pensó Max divertido viendo la escena por el retrovisor. Tiempo después llegaron a la ciudad, deteniéndose en un estacionamiento para almorzar y al encender la televisión se encontraron con la sorpresa del comercial de una serie muy particular, siendo de una caricatura de una calidad bastante baja, que trataba sobre ellos mismos, o eso era lo que se supone, porque lo que veían en la pantalla difería bastante de la realidad. Pues había cambios tan notorios, como que los héroes presentados eran únicamente 3, siendo versiones masculinas de Fuego, 4 Brazos y Bestia, siendo esta última un perro gigante como en la línea original. Teniendo nombres distintos sin creatividad, los cuales enfrentaban a villanos lamentables. Presentándose como la superalianza de héroes alienígenas. Dándoles vergüenza ajena al cuarteto, quienes estaban incrédulos de que eso siquiera exista. ¿Pero qué es esa basura? Preguntó Hope atónita. ¿Se supone que trata de nosotros? Preguntó Jen confundida. No tengo idea, pero no había nada de eso en el blog y no me extraña. Dijo Gwen considerando que su reacción sería algo común para la gente que los apoya. Mientras que el reencarnado tenía un extraño sentimiento de nostalgia debido al sentir el mismo cringe que cuando se enteró de la existencia del robot. Aunque igualmente le parecía curioso que esa caricatura se mantuviera igual a la línea Prime. A la verga, ya llegamos a ese evento de las copias piratas, llegó a ser tan raro en su momento para mí que es imposible que lo olvide. Al menos esta vez todo será mucho más sencillo de resolver.
Pensó en Castaño con leve alivio al recordar que este evento podría considerarse como relleno. Después de retomar su trayecto a los estudios Planetario, mientras que Gwen buscaba información de la caricatura, descubriendo que había estado siendo publicitada en distintos foros, teniendo críticas variadas pero principalmente negativas. Aunque había tenido el reconocimiento suficiente, como para que le dieran una exhibición en los estudios para su posterior estreno de la televisión. ¿De verdad, es que acaso no hay algún control de calidad para elegir las series en la cadena de televisión? Preguntó Gwen desconcertada ante la noticia. Ya parecen los ejecutivos lagartijos de Cartoon Network y demás canales modernos de mi anterior vida, que aceptan cualquier basura tener algo que mostrar. Pensaba Ben teniendo nostalgia negativa por la decadencia que prevaleció en la industria del entrenamiento. A diferencia de su infancia que tenían las mejores series, entre ellas irónicamente Ben 10 hasta que llegó el fatídico estreno de Teen Titans Go y la posterior ola de rebots que imitaban su infame estilo. Pero dejó eso de lado, prefiriendo restarle importancia al saber que eventualmente caería por su propio peso, por lo que disfrutaría de las atracciones del lugar. Ya estando cerca de los estudios tuvieron un pequeño contratiempo, pues el motor del camper había comenzado a fallar, por lo que Max tuvo que detenerse a un costado de la carretera para ver cuál era el problema. Se abrió el radiador, dijo Max al abrir el capó dejando salir una notable cantidad de humo. No te preocupes abuelo, nada que un poco de magia no pueda arreglar, así te ahorras la molestia de ir a comprar un repuesto. Dijo Gwen parada a su lado con un medallón en su mano, usándolo para restaurar todas las piezas dañadas del camper hasta su estado inicial, pareciendo recién compradas, sintiendo como su abuelo frotaba su cabello con una mano. Jeje, muchas gracias Gwen, realmente una buena idea conservar esos amuletos. Dijo Max con una sonrisa por lo útiles que podían ser, bien usados. Posteriormente, tras haber estacionado el camper, el grupo se adentró en el parque turístico, viendo algunas atracciones a lo lejos pasando junto al letrero de un personaje con temática de canguro. ¿Quién se supone que es el canguro comando? Preguntó Hope, viendo la imagen a tamaño real del hombre disfrazado con un traje marrón, y el símbolo de un canguro en el pecho. Es el personaje principal de un show de superhéroes, salva a la gente de distintos accidentes y peligros con acrobacias y distintos gadgets. Fue bastante popular hace 5 o 6 años, Ben era fanático de ese programa. Decía Max sorprendiendo a las chicas. Qué raros gustos tienes Ben. Dijo la peli blanca con una sonrisa burlona, avergonzando al Castaño por las costumbres de su contraparte. Eso fue hace mucho tiempo. Dijo desviando la mirada mientras que el trío de chicas reía levemente por su reacción. Mientras caminaban por el lugar el Castaño divagaba sobre aquel hombre, recordando cómo reapareció más adelante, formando un equipo para vengarse de Ben, cosa que le llegó a parecer hasta fuera de lugar, la vez que lo vio en su momento al ser un personaje tan irrelevante para historia. Lo peor es que hasta se llegó a sentir viejo al reconocerlo y eso que solo tenía 13 años en ese momento. Tan metido estaba en su lío mental, que chocó levemente con alguien de espaldas frente a él, dándose cuenta de que era un hombre vestido con una botarga de Tetraman. Quien al ver al grupo se presentó. Soy Manos Útiles. Bea.ua. Dijo él engrosando la voz para sonar rudo, mientras hacía un giro para posar, pero perdió el equilibrio tropezando con sus pies cayendo de espaldas al suelo. Qué mal weón. Dijo Ben viéndolo con una cara estoica. Por Dios. Diana se sentiría ofendida si viera esto. Dijo Jen frotándose los ojos con una mano con vergüenza ajena. Una reacción nada alejada de la realidad, pues al momento en que Cortana se enteró del próximo destino del grupo rebuscó en sus memorias, encontrando los archivos de esa caricatura que había visto tan fugazmente que no les dio importancia, proyectándola frente a sus hermanas en medio de un gran estado, provocando varias reacciones que variaban desde la vergüenza, la risa al considerarla tan mala que era buena y la ofensa. Seguidamente, ayudaron al hombre a levantarse, quien les agradeció por haberle dado una mano, y siguieron con su recorrido hasta ver un póster en particular. Conoce a Tim Dean, el creador de Super Alianza de Héroes Alienígenas. Puz creador sí como no. Leyó Jen levemente ofendida. Aunque realmente necesitamos un nombre para el equipo. Dijo Gwen intentando desviar la atención de la peli negra. Alejándose del lugar, lastimosamente varias partes estaban adornadas con pósters y demás mercancía con esa misma temática, hasta que vieron de paso como el dicho creador de la serie firmaba autógrafos. Aunque un detalle que le llamó la atención era que, a diferencia de la línea original, apenas había personas a su alrededor que realmente les interesara un dibujo autografiado. Viéndose bastante aburrido,
Y las pocas personas que se le acercaban ni siquiera se veían contentas de verlo. Por lo que guiados por su curiosidad se acercaron a la exposición, escuchando lo que le decían. Oye, ¿acaso no tienes un mínimo de respeto por el equipo? Casi se matan para repeler la invasión de Rapid City, y tú te aprovechas para hacer una comedia de mierda. Dijo un adolescente molesto con Tim, pareciendo que ese suceso fue algo personal para él, a juzgar de su mirada molesta. Quizás debió haber perdido algún familiar durante el ataque de Vilgax. Si ni siquiera tienen el sexo correcto, todos saben el único hombre del grupo es Purplegu y ni siquiera lo incluiste. Dijo una chica de un ánimo similar al primero, inconforme con que le quiten la identidad a las heroínas. La superalianza de héroes alienígenas es un producto original, cualquier similitud con la realidad es mera inspiración. Dijo Dim sin ánimos, ya cansado de recibir tantas críticas. Si como no, ¿acaso no ves las noticias? Otros alienígenas masculinos eran ladrones que desaparecieron, cuando las heroínas enfrentaron al hombre de 4 brazos. Dijo otro sujeto. Habiendo visto las noticias durante el tiempo en que Kevin tenía control sobre sus transformaciones, y se dedicaba a realizar distintos delitos por donde pasaba. Siendo perseguido por Sect. Vaya, quien lo diría, el pobre tonto es víctima de las consecuencias de los 3 pecados de la animación. Que le cambien el sexo a los personajes, que sea exageradamente cómico y sea ofensivo en relación a la realidad. Y ejecutó las 3 en su serie. Pensó el reencarnado con una leve sonrisa, debido a que eran esas mismas características que la gente odiaba en su vida pasada y que condenaban a las series al fracaso. Aumentando el sentimiento de nostalgia en su interior. Aunque bueno, tampoco es que sienta mucha pena por él, después de todo él se lo buscó, por lo que comenzó a alejarse junto a sus compañeros. Me esperaba me recibiera críticas, aunque no a ese punto, no creo que dure mucho tiempo al aire. Comentó Hope. Eso pasa cuando modificas en exceso algo muy querido por la gente. Dijo Ben con experiencia en sus palabras. Bueno, pues de cierto modo me alegra que la gente no aclame cualquier cosa con nuestra imagen. Dijo Jen, a lo que Gwen estuvo de acuerdo. Hasta que escucharon un estruendo y vieron a lo lejos una edificación incendiándose y un hombre colgando de una cornisa. Ben, llegó la hora heroica. Dijo Max al castaño, quien asintió. Debemos apresurarnos a cambiarnos. Dijo Gwen, aunque Ben negó colocando una mano en su hombro. No será necesario, relájense, Flama podrá encargarse de todo sola. Dijo Ben, quien a pesar de saber que solo era parte del acto del canguro comando, quería darle más emoción a ese show en decadencia. Caminando hasta una calle vacía invocó a la Pyronite, viéndola con una sonrisa. Todo tuyo, Flamita, podrías aprovechar para practicar un poco tus habilidades. Sugirió el castaño, a lo que la recién llegada asintió. Jeje, de acuerdo, vuelvo enseguida. Rió levemente volando hasta la estructura en llamas y Ben regresaba con los demás. ¿Estás seguro de que no deberían ir con ella? Preguntó Max confundido. Claro, solo vayamos a disfrutar del espectáculo. Asintió el joven, comenzando a caminar seguido por sus confundidos compañeros hasta darse cuenta de por qué dijo eso. Mientras tanto, con Blaze aterrizó delante de la estructura en llamas, viendo desde su perspectiva como un hombre estaba en peligro, por lo que se concentró ajustando la temperatura que necesitaba para generar llamaradas que no quemaban, arremolinándolas en un tornado de fuego que dirigió hasta el hombre, rodeándolo por completo hasta disiparlo sobre el suelo, sonriendo al ver cómo no tenía ningún rasguño. Genial, ya dominé por completo mis llamas ignífugas. Dijo animadamente al ver que sus esfuerzos en sus entrenamientos de control rindieron frutos, para luego absorber rápidamente todo el fuego que cubría las edificaciones. ¿Quién eres tú? Preguntó Canguro Comando con molestia. Alguien que quiere ayudar. Respondió Blaze. ¿Y por eso que intentas destruir mi show? Cuestionó con un rostro estoico señalando detrás de él. A lo que la chica vio como había una gran pancarta con el nombre del espectáculo, junto unas gradas con algunos espectadores entre los cuales se encontraban sus compañeros, viendo en particular a Ben, quien tenía una gran sonrisa guiñándole un ojo. Dándose cuenta de que le había jugado una broma. Lo siento, puedo arreglarlo, no hay problema. Dijo Blaze con una sonrisa nerviosa dándose la vuelta. ¿Por qué no me dijiste que era un espectáculo? Dijo en voz baja mientras volvía a esparcir llamas por el escenario, avergonzada por el incómodo momento, escuchando la risa del castaño y los demás a través de su collar. Jajaja, no quería arruinar la sorpresa, además como dije puedes aprovechar este momento para practicar tus poderes. Respondió Ben a través del Chaquetrix. Sí, hermana, ayuda a ese viejo a dar un buen espectáculo, jeje. Apoyó Jen divertida por la broma.
Una vez la Pyrronite dejó todo como estaba, se volteó para hablar con el hombre, quien para su sorpresa le apuntaba con una pistola, la cual disparó un chorro de líquido extintor que apenas pudo evitar agachándose. Oye, fue un accidente. Se quejó Blaze. ¿Quién te metió en esto, chico de fuego? Tim Dean. Cuestionó el canguro volviendo a dispararle, a lo que Blaze saltó a un techo para esquivarlo. De hecho soy una chica, y no fue ese tipo exactamente. Respondió dándole una disimulada mirada a Ben, quien le hizo el signo de la paz con sus dedos. Antes de tener que volver a saltar a otro techo, cuando el hombre saltó en su dirección impulsado con unas botas mecánicas, evitando el líquido extintor que apagó las llamas de la estructura. No fue suficiente con que haya sacado mi programa del aire, ahora quiere arruinar mis presentaciones. Reclamaba el hombre aún persiguiéndola, hasta estar ambos en la cima de la estructura más alta. ¿Que no te das cuenta de que no tengo nada que ver con ese sujeto? Pero si lo que quieres es dar una buena presentación, puedo ayudarte con eso. Dijo con una mirada estoica, antes de seguirle la corriente. Pues como Ben había dicho, podría practicar un poco, por lo que disparó un proyectil de fuego desde uno de sus dedos en su dirección, a lo que este esquivó de un salto. Cabe señalar que ninguna de sus llamas le harían el más mínimo daño, pero sí serían muy vistosos, cosa que llamó la atención de varios turistas de los estudios que fueron llenando las gradas. Muy bien, démosles al público lo que quieren. Dijo Canguro Comando sonriendo con determinación, adoptando una pose de pelea. Recibiendo un asentimiento de su oponente. Tal vez esto no sea tan malo. Pensó con una sonrisa, comenzando un duelo. Muy bien, comenzó el verdadero espectáculo. Dijo Hope mordiendo una manzana con caramelo que compró de uno de los vendedores que se acercaron a las gradas. Vamos, fuego, pateale el trasero a ese canguro. Animó Jen a su hermana llamándola por su nombre de heroína. Al igual que otras personas que reconocieron a la Pyrronite, diferenciándola de su versión de caricatura. Emocionándose de que estuviera en el show, Blaze lanzaba continuas llamaradas y proyectiles al hombre, que las eludía usando sus gadgets, como sus botas y una pistola con gancho para balancearse por las estructuras, mientras apagaba las llamas que las cubrían. Aunque si prestara más atención se daría cuenta de que las llamas arrojadas en su contra, no quemaban las superficies con las que entraban en contacto. Y las que se dirigían al cielo explotaban como si fueran fuegos artificiales. Cosa que llamó la atención de Tim Dean, quien se veía notablemente aburrido después de que todas las personas a su alrededor se hayan ido desde que comenzó el espectáculo. Hasta después de unos minutos el comando canguro había conseguido apagar todas las llamas del escenario, por lo que, considerando que había sido suficiente, Blaze daría fin a la función a lo grande. Muy bien, terminemos con este duelo, ven con todo. Dijo al hombre parado a unos metros de su posición mientras generaba un tornado de llamas a su alrededor. No podría estar más de acuerdo. Respondióle hombre, sonriendo mientras le apuntaba con su pistola, disparando a la par que el tornado ascendía al cielo y Blaze regresaba al Chaquetrix, desapareciendo del escenario mientras que el tornado se dispersó en brillantes brazas que caían por todo el lugar, recibiendo la ovación del público mientras el hombre les hacía una reverencia. Jajaja, nada mal Blaze, fue un gran show, de verdad fue un gran show. Dijo Ben al Chaquetrix alegrando a la aludida. Pues parece que fue la salvación de ese sujeto, no creo que haya podido reunir una multitud él solo. Dijo Gwen viendo cómo se dirigía a un puesto para firmar autógrafos a varios de los espectadores. Poco después el hombre cuyo verdadero nombre es Abel North comentaba orgullo que él mismo fabricaba su equipo y efectos para sus escenas, respondiendo a preguntas de la multitud. Aunque cuando le preguntaban si hizo un trato con fuego para actuar juntos o si conocía a más miembros del grupo no sabía qué responder, por lo que cambiaba el tema constantemente. Aunque ya entendía que aquella chica era la verdadera heroína y no alguien relacionaba con Tim. Y hablando de él, se acercó molesto a la multitud, reclamando puras huevadas. Como que había robado al chico de fuego para salvar su presentación. A lo que North protestó indignado. ¿Qué estás diciendo? Fuego, la heroína original vino a participar en mi show, esto no tiene nada que ver contigo, Tim. Dijo North encarándolo. Escucha viejo, la superalianza de héroes alienígenas te hundirá y no falta mucho tiempo para que eso pase. Dijo Tim cruzándose de brazos. Recibiendo más críticas de la multitud. Ya quisieras, tu show apesta. Dijo un hombre al azar. Si apenas sabes dibujar, es imposible que puedas hacer algo que se le compare a fuego. Dijo una chica haciendo sonreír a North. Parece que es a ti a quien le queda poco tiempo. Como sea, tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo. Dijo North yéndose del lugar al igual que el dibujante molesto.
La verdad es que a los dos les queda poco tiempo, Nord hace tiempo que debió retirarse y dedicarse a otra cosa y Tim no tiene talento. Dijo Hope sin pelos en la lengua a lo que sus amigos asintieron de acuerdo. Suena duro pero es cierto porque mejor no van a la montaña rusa del canguro comando para distraerse. Yo iré a ver qué encuentro en las tiendas de regalos. Sugirió Max a lo que los cuatro jóvenes asintieron, dirigiéndose cada quien por su lado. Los jóvenes se dirigieron a la sección de las atracciones, viendo como una parte de ellas estaban decoradas con la temática de otro personaje popular. Capitán Némesis. ¿Y él quién es? ¿Un compañero del canguro? Preguntó la peli blanca, viendo las diversas ilustraciones de un hombre vestido con una armadura color naranja y negro, cuestionándose cuántos personajes temáticos habían en este parque. Por lo menos aún no lo son. Respondió el castaño para sí mismo, recordando su futura alianza contra él, viendo con un leve ceño fruncido un cartel del hombre. No, no tienen nada que ver. El Capitán Némesis es un actor de películas de superhéroes. Solo que a diferencia del Comando Canguro, también solía rescatar personas en la vida real con la tecnología de su empresa, aunque al parecer se retiró hace poco, o solo se tomó un descanso, la verdad no estoy segura. Informó Gwen habiendo revisado a grandes rasgos su historia en internet hace tiempo. Y ojalá se quedara así por siempre. Pensó Ben sabiendo que ese sujeto ocasionó más problemas de los que resolvió en el canon solo por envidia. Bueno, eso es curioso, al menos parece más profesional que el canguro. Dijo Jen de forma inocente mientras seguían caminando. Al llegar a la montaña rusa notaron cómo era bastante llamativa, pues parecía que las vías atravesaban el interior de una montaña. Aunque casi no había personas subidas en este. Entiendo que Nord ya no sea popular, pero sigue siendo la única montaña rusa de los estudios, creí que habría más gente. Dijo Ben. Viendo cómo el transporte consistía de 16 asientos y sin contarlos a ellos sobraban 12, no habiendo otras personas aparte del encargado. Sentándose primero en el transporte, sin notar cómo las chicas tuvieron una breve pelea, forcejeando por quién se sentiría a su lado, siendo Gwen quien se adelantó sacándoles la lengua burlonamente al par que se sentaron detrás de ellos. Comenzando el recorrido elevándose hasta la cima, siendo capaces de ver gran parte de los estudios, resaltando enormes globos de feria con la forma de los aliens de caricatura, hasta descender rápidamente realizando varios giros tanto horizontales como verticales, siendo Jen la más afectada al ser la primera vez que subía a ese tipo de atracción. Adentrándose en la montaña, siendo rodeados por un escenario volcánico con lava artificial en el fondo, hasta que de repente Jen escuchó un estruendo en el techo de la cueva, seguida de una avalancha que derribó una sección de las vías a unos metros delante de ellos. Cosa que alarmó al grupo estando listos para usar sus poderes y salir de la cueva, sin embargo, se detuvieron de golpe notando como detrás de ellos sobre una cornisa estaba Canguro Comando, sujetando una cuerda que estaba enganchada en la parte posterior del transporte, la cual amarró a una estalactita para luego saltar acrobáticamente varios metros hasta caer delante de Ben y Gwen. Veamos qué puedo hacer con la barra de seguridad. Dijo el canguro con un soplete perforando el metal, dejando el trabajo a medio hacer cuando escuchó el grito de una chica que colgaba de unas vías rotas más arriba, al momento en que su transporte había caído al fondo. No temas, Canguro Comando está aquí. Dijo el susodicho acercándose a ella con su pistola Garfio. Procediendo a sujetarla y dejarla a salvo fuera de la montaña rusa. Diría que es un buen rescatista, si no fuera por el pequeñísimo detalle. De que nos dejó abandonados aquí. Dijo Jen exasperada por la estupidez del hombre. No queda de otra, salgamos de aquí antes de que haya otro derrumbe. Dijo Ope a lo que los demás asintieron. Jen cambió a su forma alienígena, sujetando a Hope para dar un gran salto impulsada por un aullido sónico, mientras que Ben había invocado a Diana para el mismo propósito. Diana, por favor, sácanos de aquí. Pidió Ben a lo que ella asintió. De inmediato. Respondió la Tetraman sujetando al par, saltando en la misma dirección que la Loboan hasta salir de la cueva. Bien podrían haber salido por su cuenta, pero sabía que necesitarían apoyo para lo que venía, además de así poder pasar desapercibido. En el exterior Canguro Comando aterrizó dejando a la chica en el suelo, siendo felicitado por las personas en las cercanías, por lo menos hasta que un par de secciones de las vías del exterior comenzaron a caer sobre ellos. Momento en el cual Diana y Jen aterrizaron en la calle, viendo cómo los escombros comenzaron a caer, por lo que Jen se adelantó corriendo en cuatro patas, alejando las grandes vigas de metal de regreso a la montaña con un potente aullido, dándole el tiempo suficiente a Diana para acercarse y sujetar la vía más grande que cayó, dejándola en el suelo sin problemas.
sorprendiendo a las personas por su aparición, acaparando la atención para molestia de Nords. Oigan, tengo la situación bajo control. Solo no se metan. Dijo viendo como más arriba en la montaña rusa un grupo de niños estaban en peligro por más vías destruidas, saltando en su rescate. Seguido de la Tetraman y la Loboan, llevándose a 2 niños de regreso al suelo, mientras que Diana igualmente sujetaba a 2 niños y Jen cargaba a una niña sobre su espalda. Comenzando a correr al momento en que la estructura comenzó a derrumbarse. Gracias por la ayuda, 4 brazos. Dijo una de los jóvenes que sostenía. No es nada, pronto estarán a salvo. Respondió la heroína sin detener su marcha. Wow, genial, ¿cuál es tu nombre? Preguntó la niña en la espalda de Jen. Blitzwolfer. Respondió con orgullo estrenando su seudónimo. Ambas saltando sobre el globo de feria con forma de Tetraman amortiguando su caída mientras lo atravesaban, comenzando a desinflarse, dejando a los niños en el suelo, siendo rodeadas por una multitud emocionada que les tomaban fotos, además de hacerle preguntas a la Loboan, al ser la más reciente incorporación al equipo, molestando a Nort al ser completamente ignorado, excepto por el trío de jóvenes magos quienes lo miraban seriamente. Oigan, ¿no creen que este accidente fue bastante conveniente? Dijo Gwen. Si lo dices por el hecho de que ese tipo apareció, justo al momento en que su propia atracción comenzó a desmoronarse, para salvar a los pasajeros, entonces sí. Afirmó Hope. Mientras Ben permanecía en silencio observando al sujeto que se acercaba a los escombros, si era sincero no le importaba el conflicto entre él y Tim pues no era su problema. Pero si se atrevió a poner a personas inocentes en peligro a propósito para ganar reconocimiento entonces la cosa cambia y se aseguraría de que pagase por su delito. Esto no fue un accidente, creo que alguien puso explosivos, alguien que usó este guante, es del tipo que usan los animadores, Tim Dean. Declaró Nord levantando dicho guante, mostrándolo a las personas cercanas luego de haberlo guardado en una bolsa de plástico. ¿Qué, en serio, encontró un guante? Cuestionaba Gwen como si fuera una broma mal hecha. Idiota. Dijeron Ben y Hope al unísono viéndose por un momento. Antes de ver cómo se alejaba salvando del lugar, acción imitada por el dúo de heroínas, sin embargo, solo Diana regresó al Chaquetrix mientras que Jen regresó a su forma humana queriendo seguir pasando el rato en los estudios. Diviértete, cachorrita. Dijo Diana con una sonrisa frotando su cabeza con una mano antes de desaparecer, haciendo reír a su hermana antes de correr de regreso con los demás. Una vez reunidos los 4 fueron en busca de Tim, encontrándolo al momento en que Nord lo inculpaba acompañado por 3 guardias de seguridad, a lo que este claramente negaba sus acusaciones. Al menos hasta que Nord removió una cortina en la que se encontraban escondidas cajas con dinamita y los dibujos de Tim pegados en la pared. Esperen un momento, eso no es mío, los dibujos sí, pero los explosivos no. Dijo alterado, desconociendo de dónde habían salido esas cajas. Sí, claro, querías derrumbar mi atracción para que Estudios Planetario lo reemplace con una de tus caricaturas. Declaró Nord firmemente. ¿Y en qué momento pude hacer eso, si estuve todo el día en el centro de los estudios a plena vista? Pregúntele a quien sea, me habrán visto de pasada al menos. Dijo Tim a los guardias nerviosamente. Tiene razón, yo estuve vigilando esa zona por casi todo el día, y no ha hecho nada sospechoso. Dijo uno de los guardias. Lo ven, soy inocente, esto es una artimaña tuya para eliminar a la competencia, eso es muy bajo hasta para ti, Nords. Dijo el pelirrojo señalándolo acusadoramente. Eso no prueba nada, bien pudiste decirle a uno de tus empleados que lo hicieran mientras estabas en su sector. Negó Nord, firme en su acusación. Ahora sí. Eres un... Gritó furioso Tim abalanzándose sobre él, comenzando una pelea, en la cual los guardias tuvieron que intervenir comenzando a forcejear con el par de hombres. Vaya, muy maduro de su parte, jaja. Dijo la peliblanca sonriendo por el escándalo que ocasionaron esos dos. Si tienes razón, jaja, todos unos ejemplos a seguir. Dijo Jen divertida por la infantil pelea. Momentos después, al carecer de pruebas suficientes como para incriminar a alguien dejaron ir a ambos, sin embargo, si alguno de los dos volvía a hacer un escándalo los expulsarían de los estudios. Por lo que comenzaron a seguir a Nord por una calle hasta verlo entrar en un edificio. ¿Y no podríamos solo hipnotizarlo y confirmar si él fue quien saboteó su juego y luego hacemos que confiese? Cuestionó Hope sugiriendo la opción más fácil en vez de andar jugando a los espías. En primera porque eso está mal y en segunda es mejor encontrarlo con las manos en la masa y reunir pruebas más contundentes así todo quedará perfectamente claro.
respondió Ben a su duda. Aunque el motivo oculto por el que no lo hacían era para que arrestaran al segundo y mayor culpable de esta situación, por lo que tendrían que esperar un poco más. Viendo escondidos entre unos arbustos como Nord parecía estar en una sala hablando por teléfono con alguien. Esto ha ido muy lejos, debes detenerte antes de que alguien salga herido, no me digas qué hacer. Sabes que resolveremos esto ahora mismo. Decía cada vez más molesto colgando la llamada, saliendo de la habitación. Bueno, esto sí que es sospechoso. Dijo Gwen convencida cada vez más de que era el responsable. Tienes razón, Gwen, ya es momento de confrontarlo, mejor vamos a cambiarnos y detenerlo. Dijo Ben de acuerdo viendo a Hope, quien asintió. Abriendo su bolso, el cual abrió su mandíbula de gran manera dejando salir las mochilas de ambos de su interior. Cada vez me sorprende las cualidades de tu bolso. Dijo Gwen con una mezcla de sorpresa e incomodidad. Tomaré eso como un cumplido. Dijo la maga mientras que el bolso pareció sonreír por un segundo, dirigiéndose en distintas direcciones para buscar un lugar discreto para cambiarse y en el caso de Jen para transformarse. Mientras que en las pantallas de los estudios, la transmisión original fue súbitamente interrumpida mostrando a Nord colgando de cabeza encadenado sobre un tanque de químicos. Y los jóvenes, ya estando preparados, se reunieron sobre la azotea de un edificio, al momento en que vieron a Tim correr pidiendo ayuda, hasta ser capturado por una cuerda que se entrelazó alrededor de su torso, habiendo sido disparada desde una pistola por Canguro Comando antes de secuestrarlo. Esperen un momento, ¿cómo es que Nord está en dos lugares a la vez? Preguntó Jen confundida. Debe ser el sujeto con el que hablaba por teléfono, guíanos a dónde se fue. Indicó el castaño. A lo que Jen asintió olfateando su aroma, comenzando a correr por los tejados seguida por sus compañeros, hasta llegar a unos sets de rodajes, abriendo la puerta de uno en específico. Esperen, chicas, tengo un plan, será mejor que nos dividimos en caso de que haya alguna trampa, Jen y yo entraremos aquí y ustedes busquen otra entrada para así emboscar al secuaz. Planificó Ben, a lo que el trío lo consideró un momento antes de asentir. Muy bien, pero tengan cuidado. Dijo Gwen, a lo que Ben le asintió entrando en el lugar. Momento en el que el hombre los vio desde una sala secontro, él presionando unos botones de un tablero, desplegando una cabeza animatrónica de Godzilla, la cual comenzó a lanzar fuego en su dirección. A lo que ambos esquivaron saltando a los costados. Mientras que el hombre seguía presionando botones, desplegando mecanismos sacados de una película de acción, teniendo que esquivar objetos lanzados de distintas direcciones a gran velocidad, además de repelerlos y destruirlos con aullidos y ráfagas de maná respectivamente. Además de distintas explosiones de detonadores ocultos en algunas estructuras, las cuales se derrumbaban causando grandes estruendos y densas nubes de humo, siendo grabados por las cámaras en la sección superior del set, siendo vistos en las pantallas del estudio por su abuelo y todas las personas presentes en el lugar, recibiendo los ánimos de estos últimos. Mientras que Max se preguntaba qué había pasado en su ausencia para que los niños a su cuidado acabaran en esa situación. ¿Pero qué mierda, acaso aquí grabarían una película de Michael Bay? Preguntó con fastidio el castaño eludiendo otra explosión. No creas que podrán detener que obtenga mi venganza y salvar a ambos rehenes. Dijo el hombre provocando que unas poleas desplazaran a Tim atado en las mismas condiciones que Nord sobre otro tanque de químicos. Por favor déjenme ir, solamente hago dibujos, que no son buenos. Dijo el pelirrojo admitiendo que no tenía talento. Por lo que Ben, aprovechando que estaba oculto por el humo, invocó a Cortana y Flora. Dándoles órdenes rápidas para resolver este predicamento, antes de que todo el lugar se derrumbe. Flora rescata al pelirrojo, Cortana ve a la sala de control, asegúrate de que todos sepan quién es el responsable de esto. Yo las cubriré. Indicó, a lo que el par asintió. La Flora una estiró su brazo sujetando una viga cerca del techo para acercarse a Tim. Mientras que Ben mantenía alejados los escombros. Signum Invisivis. Pronunció iluminando sus manos de color morado, cubriendo con su maná todos los escombros que estaban en su línea de visión cerca de Jen, para hacerlos levitar lejos de su posición, dándole la oportunidad de saltar a la cadena que sujetaba a Nord, rompiéndola de un mordisco para luego sujetar al hombre en plena caída, aterrizando en una plataforma. Al igual que Flora, que había sujetado a Tim con un brazo, atrayéndolo hacia ella cortando las cadenas con espinas afiladas de su otra mano, estirando la extremidad para sujetar otra viga y reunirse con sus compañeros. Salgamos de aquí antes de que este lugar se derrumbe. Dijo el castaño. Mientras que la mecamorfa se desplazó aferrándose a una columna de metal, subiendo hasta la sala de control, adhiriéndose al tablero, el cual cambió de color a negro con patrones morados deteniendo todas las máquinas.
Poco después Gwen y Hope llegaron a la sala de control encarando al hombre volteando la silla en la que se encontraba sentado. Mostrando ser un hombre exactamente igual a North solo que con un grueso bigote negro. ¿Quién se supone que eres tú? Preguntó Hope desconcertada. Yo soy Cain, el verdadero canguro comando, yo soy el que construyó los artefactos y los efectos. Organizamos el sabotaje de nuestra atracción, y culpar a Tim para sacarlo de los estudios, pero se supone que yo rescataría a la gente, pero North siempre se roba el crédito. Y ahora viene a hacerse el inocente, ya me harté. Exclamó Kaine enojado al punto de delatar a su hermano. Mientras toda esa interacción era transmitida por todas las pantallas por Cortana, quien había hackeado el sistema de cámaras del recinto. Sorprendiendo a todos los espectadores. ¿Y por qué secuestrar a Tim? Preguntó esta vez Gwen. Porque él derrobó mi idea. Replicó Cain al momento en que Ben y los demás llegaron a la sala de control. ¿Que ninguno de ustedes puede hacer algo original? Preguntó molesto por la ineptitud del trío que sintieron una puñalada en el orgullo. Y puede que sea un comentario hipócrita de su parte al tener pensado en apropiarse de franquicias que aún no existen en este mundo. Pero él lo haría con gracia. Pero el mundo sabrá ahora quién es el verdadero creador de la superalianza de héroes alienígenas. Declaró el hombre atontado por la ira y el rencor. A ver, en primera, nuestro equipo se llama Alien Force, tú no eres el creador de nuestras hazañas, y en segunda eres un idiota que irá preso. Proclamó Ben seriamente, llamando la atención de los espectadores al ya conocer el nombre oficial del equipo. Expectantes a qué pasaría en el momento de tensión entre los héroes y el villano. ¿Y quién daría el próximo movimiento, esperando una gran confrontación? Cain sacó una bomba de humo de su cinturón, que estuvo por lanzar al suelo y así escapar, sin embargo Ben lanzó un látigo de mana a su mano, atrayendo al hombre hasta sí mismo, dándole un fuerte golpe en el rostro que lo dejó aturdido en el suelo. Listo, así de fácil, ahora hay que llevarlos con la policía. Dijo Ben sacándoles una gota de sudor a todos los espectadores, de los cuales algunos incluso cayeron al suelo descolocados, por el giro anticlimático de la situación. Tiempo después, los 6 héroes estaban en las afueras del estudio frente a una furgoneta de la policía, quienes se llevaron esposados tanto a Cain como a Abel North. Este último por haber sido cómplice en destrucción de propiedad, e intento asesinato al poner civiles en riesgo vital. ¿Quién asumiría la responsabilidad de sus acciones para redimirse algún día? Ya estoy harto, retomaré mis estudios en la escuela de arte donde lo dejé, fue mala idea dejarlo a mitad de curso, para ganar dinero fácil con una idea que ni era mía. Decía el pelirrojo yéndose del lugar a planear mejor su vida. Al igual que los miembros de Alien Force que luego de una corta entrevista hacia los civiles se dirigieron a lugares más discretos a cambiarse. Mientras que en el caso de Ben, se encontraba compartiendo un beso con Cortana como agradecimiento por su ayuda antes de que regrese al Chaquetrix, seguida de Flora quien se inclinó para besarlo tranquilamente, sintiendo cómo acariciaba su mejilla, disfrutando del sabor de sus labios antes de separarse. Jeje, me gusta mucho el sabor a menta de tus labios, pero me preguntaba si puedes cambiarlo, sé que es algo raro lo que dije, perdón, olvídalo. Divagaba avergonzado el castaño con la cara roja, arrepintiéndose de lo dicho. Haciendo reír a la mujer planta, quien le parecía muy linda su reacción, acariciando suavemente su cabello. Jiji, claro que puedo, Ben, eso no es difícil, después de todo, he aprendido mucho de distintos tipos de plantas. Notarás la diferencia la próxima vez que me llames. Respondió con una sonrisa tranquila, moviendo levemente la camisa de Ben, notando la marca que Jen le había dejado. Antes de dirigir su atención sobre ella. Por cierto. Lobita, cuando vuelvas a casa tendremos una pequeña charla sobre algunos límites que deben respetarse. Dijo Flora en un tono dulce y amable. Excepto en la forma en la que se refirió a ella, ampliando levemente su sonrisa y a lo que Jen juraría haber visto colmillos sobresaliendo de sus labios, por lo que se escondió detrás de Ben gimiendo como un cachorro, a pesar de estar en su forma humana. Creo que ya no quiero regresar nunca allí. Dijo con un escalofrío luego de que la Florauna desapareciera. No te preocupes, seguro que no te hará daño. Por favor. Aseguró con una sonrisa, aunque susurrando la última parte al reloj. Nervioso por lo que le haría y esperaba que no fuera muy severa. Bueno. Si voy a morir al menos podrías darme un último abrazo. Pidió de forma dramática a lo que este acató su pedido abrazando su espalda, cosa que ella imitó apoyando su cabeza en su hombro. Y un último besito. Volvió a pedir con una pequeña sonrisa haciendo ojitos de cachorrito, recibiendo un beso en los labios. Otro. Otro más, jeje, otro.
Seguía pidiendo descaradamente con una gran sonrisa, besando varias veces los labios y mejillas de Ben. Si iba a morir o ser castigada como su hermana eléctrica, haría que valiera la pena, con una gran sonrisa en su rostro, sin arrepentimientos. Separándose de su sonrojado novio tomando su mano para correr de regreso con los demás, Ben solo sonrió negando con la cabeza ante el descaro de la lobita que tanto quería siguiéndole el paso mientras reían. ¿Y qué tal lo pasaron? ¿Se divirtieron mientras no estaba? Preguntó Max caminando junto a los jóvenes. Pues ciertamente no nos aburrimos. Respondió Gwen relajada pues esta vez fue algo rápido de resolver. Yo lo pasé bastante bien. Dijo Jen con una gran sonrisa, viendo levemente a Ben. Al final sí tuvimos otro conflicto, aunque debo admitir que me esperaba algo más extraño, como que ese sujeto pudiera hipnotizar a todas las personas, con las pantallas de los estudios o algo así. Dijo Hope como broma. Jeje, lo del hipnotista ya pasó cuando fuimos a un centro comercial. Dijo Ben recordando a Subliminal. Ja, ¿por qué será que no me sorprende? Preguntó con una sonrisa chocando levemente su hombro con el del castaño. ¿Y a dónde podemos ir ahora? Preguntó Max viendo un folleto con los datos de los estudios. Obteniendo su respuesta al oír el anuncio de una persona. Vengan muchachos, contemplen la exposición de cómics y efectos especiales de Marvel. Apresúrense antes de que Disney lo compre. Anunciaba Deadpool con un megáfono delante de un edificio con logos de distintos personajes de Marvel. Ya sabemos dónde ir. Dijo Ben caminando rápidamente seguido del resto, quienes se rieron por su entusiasmo. Felicidades jovencito, eres el visitante número 100. Y como recompensa te ganaste una foto de héroe favorito. Dijo animadamente el mercenario. Abrazando los hombros del castaño con una mano mientras que con la otra se tomaba una selfie con una cámara. Entregándole la foto. Gracias, pero que tú no eres un antihéroe. Y Spider-Man es mi héroe favorito. Dijo Ben guardando la foto. Lo sé, el mío también. Y por eso aquí tienes una foto autografiada por él. Dijo entregándole otra foto, donde se podía ver a Spider-Man colgado de una pared haciendo el signo de la paz y en el reverso tenía escrito. Para Ben de tu amigo y vecino Spider-Man. ¿Pero es qué? Preguntó sorprendido el joven siendo interrumpido por el mercenario. No fue nada pequeño galán, ahora ven diviértete. Dijo orgulloso de los avances que tuvo con sus chicas que observó desde la distancia. A lo que Ben asintió con dudas comenzó a alejarse. Junto a los demás. Y usa protección o acabarás criando a un montón de polillas bebés. Gritó Deadpool a lo lejos. ¿Qué? Preguntó Ben dándose la vuelta sobresaltado, pero el mercenario ya no se encontraba. Por lo que con muchas dudas prefirió distraerse con las exhibiciones. Esperando que no sea un mal presagio de su destino. Jejeje, hay destinos más ricos que otros. Dijo Wade detrás de una pared riéndose divertido.